Una barrera física nos impide ver lo que hay al otro lado. Desde la capital llamamos Sierra de Madrid a esa cadena de montañas que nos separa de Castilla y León. Pero todas las montañas tienen dos vertientes y nos olvidamos de quienes la llaman Sierra de Segovia. En España se elaboran anualmente unos 36.000 millones de litros de cerveza. Unos 18 millones de esos litros son elaborados por cerveceras artesanales. Este pequeño grupo de productores ha encabezado una revolución cervecera sin precedentes, un fenómeno que se ha extendido por todos los rincones del país. Un buen lugar para observarlo de cerca es Segovia, que pese a ser una de las provincias menos pobladas de España, cuenta con un pujante sector cervecero artesanal. Hola, Carlos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vengo a visitar tu fábrica. Fenomenal, adelante. Gracias. Rosa es una de los integrantes de 90 Varas, una pequeña cervecera que apuesta decididamente por la integración local de su marca dentro de la España vaciada. Mira, Carlos, una vara son 78 centímetros. 90 varas es algo más de 70 metros. Pero además, 90 varas es el ancho de las Cañadas Reales y por aquí, por justo la entrada de nuestra fábrica, se cruzan dos cañadas reales, la segoviana y la soriana occidental. Y eso ha generado muchas historias, muchas tradiciones y forma parte de la cultura de este territorio. ¿Qué mejor historia que contar que nuestra propia historia? Para lo bueno y para lo malo, estar tan cerca de Madrid nos abre un mercado potente, interesante, necesario, porque Segovia es muy pequeñito, es una manera interesante de sacar nuestro producto hacia el exterior, ¿no? De hacer sostenibles nuestros proyectos más allá del territorio en el que vivimos. Si nos fijamos en los mercados como el francés o el italiano, donde ya casi el consumo está en torno al 15%, en España tenemos un margen, apenas llegamos a un 3-4% de consumo. Yo creo que este es un mercado en franca expansión, aunque muy maduro. El hecho de tener un patrón de referencia, que es la lager industrial, nos hace reflexionar sobre qué podemos aportar a la cultura cervecera, ¿no? Para una cervecera pequeña yo creo que es importantísimo ser versátil, adaptarse a las circunstancias. Cuando planificamos la construcción de la fábrica, siempre pensamos que queríamos abrirla, que todo el mundo pudiera ver qué es lo que hacíamos. Y eso pasaba claramente por tener una organización que nos permitiera hacer en un espacio tan pequeño como este catas, maridaje. Solo con la distribución no puede convertirse en un negocio sostenible porque es una distribución compleja. Estar en la España vaciada tiene que ver mucho con esto. Se consolidarán estos territorios si somos capaces de trabajar unidos. En esa filosofía, nosotros desde nuestra pequeña cervecería estamos dispuestos a colaborar con todo el mundo para construir alternativas interesantes, ¿no? Colaboramos incluso en la puesta en marcha para nuestro pueblo de la fibra óptica. Hemos hecho entre todos un proyecto para que en Cerezo tengamos un acceso a un internet de calidad. Creemos que tenemos que tener ese compromiso y en eso estamos. Pero también puede elaborarse cerveza sin necesidad de contar con fábrica propia. Es el caso de los cerveceros nómadas, una forma de producción muy habitual en el sector artesanal. Al final se trata de que si vamos a un obrador, hacen cerveza propia, tienen más conocimiento que nosotros, tienen más recursos, nosotros vamos a poder empaparnos de ese conocimiento y cuando aprendemos ese conocimiento y vamos a otro lugar, a otra cervecera y hacemos lo mismo, al final vamos cogiendo un poco de cada sitio. Económicamente hablando, no tenemos que hacer una inversión, sino que según vamos vendiendo nuestra cerveza, al final vamos buscando fechas para hacer más. ¿Cómo trabajáis un poco con el maestro cervecero a la hora de definir la receta que queréis elaborar? Bueno, nosotros por norma general hacemos X pruebas hasta encontramos la receta que nosotros queremos. Luego, pues depende, elegimos fábrica para desarrollar esa receta.
¿Qué pasa? Ahí llega un momento en el que tenemos que acoplar esa receta a las instalaciones o a los productos que usa esa fábrica. Entonces ahí viene el ajuste de nuestra receta con la fábrica. Entonces es un momento que es precioso además, porque te empiezan a aconsejar, te empiezan a decir cómo o qué puedes hacer mejor para esa cerveza. Vamos a usar una levadura y esa levadura no hay, pero hay otra parecida y es modificar mínimamente la receta original. Podríamos hacer un dry hopping, podríamos... Claro. Cualquier un tipo doble dry hopping. Claro, entonces al final es una lluvia de ideas. Contarme un poco, Marijave, ¿de dónde viene ese nombre tan curioso? Nosotros somos 4 socios, 2 somos de Consuera de Murera y 2 de Castro-Serra de Abajo. Entonces, la parte que nos une es el río San Juan, en el que había una zona que se llama Marijave. ¿Cómo trabajáis un poco la marca? ¿Qué habéis hecho para difundir y qué tenéis pensado de cara a la comercialización? Página web, tienda online, redes sociales y sobre todo boca a boca. El siguiente paso, el siguiente eslabón de la cadena es que el camarero la ofrezca. Y entienda un poco, ¿no? Que sepa... Sí, y entienda un poco, pero muchas veces quien pide una cerveza ya sabe. Ya sabe un poquito. Quien no sabe, la forma de introducirlo es decir, mira, ¿quieres probar esta cerveza que es de Segovia? Que es artesana. Ah, vale, venga. Hay mucha gente de Madrid que viene a comer todos los fines de semana. Ya que viene y se come un cochinillo, se come un cordero, puede tomar cerveza de aquí. De la zona, claro que sí. Ahí tenemos que estar juntos, la verdad, para poder promocionar ese, yo creo que gran conjunto de cerveceros artesanales que hay en la provincia y tendríamos que aprovecharlo mucho más, la verdad. Pero también nos tienen que apoyar. Bueno, Julián, Raúl, por muchas nuevas colaboraciones. Pues próximamente habrá una sorpresa seguramente. Esto, genial. Para conocer mejor el producto y el proceso que hay detrás, nos desplazamos 100 kilómetros. Visitamos a un experimentado cervecero que lleva la malta incluso en su apellido. Hola, ¿qué tal? Hola, Rosa. Bob, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo hoy? Estamos preparando para hacer la cerveza. Vamos a echar la malta en Muy el tanque de bien. maestro. Vaya madrugones que os pegáis, los Sí, hay mucho cerveceros. trabajo que hacer. Pues mira, yo creo que ha llegado el momento de explicar cómo se hace una cerveza artesanal. La cerveza es una bebida fermentada y se elabora con 4 ingredientes fundamentales. El más importante en cuanto a cantidad es el agua, pues supone más del 90% de su volumen. No habría cerveza sin cereal malteado, y aunque el más habitual es la cebada, se suelen utilizar otros, como trigo, avena o centeno. El cereal se maltea, muele y macera en agua caliente para obtener el mosto, un líquido rico en azúcares fermentables. El amargor y muchos de los aromas y sabores de la cerveza proceden del lúpulo, la flor de una planta trepadora cuyos aceites esenciales se añaden al mosto, siendo un ingrediente muy popular hoy en día. Por último, la levadura se encarga de transformar los azúcares del mosto en alcohol y en el CO2 que carbonata la cerveza. Las distintas cepas de levadura producen diferentes familias cerveceras. La levadura lager trabaja lento y a temperaturas frías y produce cervezas limpias y delicadas de estilos como Pilsen, Bock o Marzen. Por contra, la levadura ale fermenta más rápido y a temperatura ambiente, y con ella se elaboran cervezas complejas y aromáticas como las Pale Ale, Stout o Weissbier. Incluso, en ocasiones, se emplea levadura salvaje para producir cerveza ácida de fermentación espontánea, como las lámbicas. Me encanta el olor del mosto templado cuando sale del macerador. ¿Qué Sí, tal, está Bob? Muy rico. Muy bien. ¿Tú? Cuéntanos de dónde viene tu apellido. Bueno, mi apellido es Maltman Sí. y es un apellido escocés. Y viene, como en nombres en inglés, normalmente viene de los trabajos que han hecho la gente. Un pariente mío hace en la historia que hacía malta. O sea que lo tuyo estaba predestinado el acabar haciendo cerveza. Has trabajado en muchos países y has acabado en el Espinar. Sí. Cuéntanos un poco ese recorrido. Bueno, es una historia un poco larga. Yo estaba estudiando en el norte de California y trabajando en una bodega de vino.
dije que yo quería hacer vino y un amigo mío dijo, no, mejor hacemos cerveza, porque solo tarda 4 o 6 semanas y un vino tarda 6 meses. Me gustó tanto que yo estaba en el último semestre de mis estudios, que lo terminé y luego entré a estudiar cerveza también. Y luego estaba trabajando en varias fábricas en California y luego fui a trabajar en México casi 12 años y luego vine a España. Estaba en un trabajo haciendo consejos de fábricas pequeñas, ayudándoles con su proceso, con las recetas y cosas así. Mario, uno de los socios de aquí, puso en contacto conmigo para ayudarles a hacer una fábrica aquí. Y nos juntamos las dos marcas de Tres Cumbres y Maltman. O si quieres abrimos una cerveza, ¿no? Sí, claro. Tengo una de mis favoritas aquí. Buenísima. Gracias. Cuando decides hacer una cerveza, un poco, ¿cuál es el planteamiento? ¿Es más la parte comercial o es más un poco tu gusto, ¿no? Bueno, yo creo que es una buena pregunta porque realmente la idea de juntar las dos marcas era precisamente esta. La marca de Tres Cumbres es la marca que es un poco más normal, solo para tener una palabra. Son cervezas que la gente reconoce un poco más aquí en España. Y luego tenemos la otra marca y son cervezas que yo quiero beber. Bob, lo curioso es que no sueles hacer o no te gusta hacer IPAs. Cuéntanos un poco cuál es el proceso que te lleva, ¿no?, a definir esas recetas. Sí, la moda de las IPAs está muy interesante y muchas cosas nuevas, muchos aromas, muchos sabores y me parecen interesantes. Pero no son las matices que yo quiero sacar de una cerveza. Para mí, una cerveza, o por lo menos las que yo quiero hacer, son de malta, porque por mí las matices de malta son mucho más complejos, mucho más interesantes que solo enfocar en la IPA. Si haces una cerveza amarga, ya quitas mucho de estas matices de la malta. Entonces, esto que pones en tu etiqueta en la IPA de 100 IBUs... Hay algunas cervezas que tienen 200 o 300, pero ya no se nota. O sea, el paladar humano en principio no nota más sí. de 100 IBUs. Con tanta moda de cervezas lupuladas, ¿crees que tu consumidor acepta esos estilos que tú produces? Hay mucha moda por eso y hay mucha gente que quiere cervezas lupuladas. Pero hay mucho más en España que no sabe qué es lúpulo. La gente piensa que una cerveza artesana va a ser muy amarga y realmente no tiene que ser. ¿Crees que somos de alguna manera responsables, el propio sector, de ese concepto que tiene la gente de que todas las cervezas artesanas son turbias, oscuras, y eso genera un cierto rechazo, ¿no? Que ahora tenemos que recuperar esa confianza, sí, ¿no? Sí, no quiero hablar mal, pero hay mucha gente que hace mala cerveza. Y para nosotros es mal. Si yo voy a vender una cerveza en un lugar nuevo, en donde ellos han probado una cerveza que o es mal hecha, la receta tampoco no está bien, no está en su estilo, no tiene ganas para probar otra. Y no todas las cervezas están así. Hay muchas cervezas en España que están muy bien hechas. Pero creo que va muy bien y hay mucha gente en España que están buscando otros tipos de cerveza también. Llegamos un poco al final de todo el proceso. A este mosto, ¿qué le faltaría para hacer cerveza? Pues falta varias horas más. Estamos ahora macerándolo para cambiar los carbohidratos a azúcares. Y luego tenemos que filtrarlo y luego vamos a cocinarlo. Cuando tenemos la temperatura, es 1 hora más o menos, es donde echamos los lúpulos. Bueno, Bob, ha sido un placer pasar este rato contigo. Para mí también. Espero que nos veamos muy pronto. Vamos a brindar por el futuro del sector. Gracias. Salud. Salud. Pero, ¿por qué alguien se animaría a abrir una cervecera artesanal? ¿Y cómo se deciden los estilos a producir o los ingredientes a utilizar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vos? ¿Qué tal? Ignacio, Neiza, Miguel Ángel. Aquí estamos, en nuestra casa. Bienvenida. Estupendo. ¿Me invitáis a algo? Sí. Vamos a por ello.
Ignacio, el mundo de la cerveza artesanal, de la fabricación de cerveza craft, es rico y versátil. Vosotros tenéis un modelo ubicado la fábrica en un espacio que es patrimonio. Decidimos, de hecho, crear nuestra microcervecera, mini fábrica, aquí en La Granja por ese patrimonio histórico y lo que representó La Granja, Segovia, en la historia de España, y sobre todo también por las ricas aguas de Guadarrama, ¿no? Con lo cual lo reunió un poco todo para nosotros, tanto historia como buenas aguas. ¿Cómo surge la idea de alguien que no tiene en principio experiencia en el mundo de la cerveza artesanal, no eres maestro cervecero? ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo la pones en marcha? La cerveza que hacemos al final es una cerveza que se origina en Estados Unidos, en Inglaterra, esa tradición de cervezas ale que se dejaron de hacer durante bastante tiempo. Yo tengo otro trabajo en el mundo financiero, soy asesor financiero y tengo que viajar mucho a Estados Unidos. Y en esos viajes siempre veía en cualquier pueblo o población de todo Estados Unidos que siempre tenían su cerveza local. Y ellos se sentían muy orgullosos de esa cerveza, decir, me encantaría hacer algo así en España, ¿no? De pronto casi que nos vimos con el proyecto liderado por mí, pero con muchos amigos detrás diciendo, bueno, pues voy a participar en el proyecto. Tenéis variedades estacionales, pero también tenéis variedades fijas. ¿Cómo decidís un poco ese portfolio de producto? La primera cerveza que hicimos, una Pale Ale, era una cerveza diferente a lo que se hacía, pero también procuramos no ser muy rompedores en la cerveza que estábamos haciendo, dado que el público todavía tenía que empezar a conocer. Iniciamos con esa Pale Ale, luego hemos ido ampliando el catálogo, como bien dices, y ahora mismo tenemos 5 cervezas en catálogo siempre fijas. Yo siempre hablo de ellas como si fueran mis hijos. Las 5 variedades me encantan, no puedo decir cuál me gusta más porque en cada momento tiene una. El consumidor sí te dice, mira, prefiero esta o prefiero esta otra, y en cada sitio funciona a lo mejor 1 o 2, no tienen que funcionar las 5, porque para un restaurador es muy complicado tener 5 variedades de tus cervezas. Y luego cada 3 meses me comentabas que apostáis por innovar, sacando nuevas versiones, nuevas variedades, un poco para acercaros a un público quizá más especializado. ¿Cuál es un poco esa estrategia? Yo creo que la tónica es eso mucho de las cervezas artesanas. Nuestros lotes que hacemos son de 500 litros. Nos podemos permitir el sacar series limitadas, que sea una sola tirada de 500 litros. Cada 3 meses es nuestro reto de hacer siempre una cerveza diferente en esos 3 meses. Es verdad que muchas de ellas luego el público nos la demanda el año siguiente y te dice, ¿qué pasa con esta que no me la estás haciendo? ¿No? Porque se crean un poco de adicción. Ya, por ejemplo, la Harvest es una que hacemos todos los años en otoño, que os contará Nathan luego, nuestro maestro cervecero, que es el real experto y milagro nuestro, ¿no? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Nathan? Bien. ¿Vienes con lúpulo? Sí, traigo unos lúpulos aquí. 2 formatos que usamos aquí en fábrica. Cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es el lúpulo y hay 2 formatos. Uno es en formato pellet, que al final viene a ser un concentrado de lo que es la flor esta. Cogen toda la parte central de la flor, que es más entre las resinas, quita mucho la hoja exterior, que al final no nos aporta nada. Y nos ayuda mucho a la hora de envíos, de estocaje y demás, porque no ocupa tanto espacio. La otra opción es la flor, que tiene mucho más materia orgánica y ocupa mucho más espacio, pero es verdad que está más fresco. Principalmente lo conseguimos de proveedores nuestros que están aquí en Castilla y León, regionales, principalmente de la zona del Bierzo, que es la zona de producción más grande de España de lúpulos. Estáis en un paraje realmente excepcional, a los pies de la Sierra de Guadarrama, con un agua también pues, de una baja mineralización, supongo. ¿En qué medida es importante el agua? El agua es el ingrediente base de la cerveza. Y en la granja de San Ildefonso tenemos agua, como dices tú, muy pocos minerales, que nos da un lienzo en blanco para hacer lo que queramos con ella realmente. Hay muchas cerveceras que tienen plantas de osmosis para quitar los minerales del agua, porque tienen con mucho calcio, y entonces en nuestro caso no nos hace falta hacer eso. Viene el agua tan desmineralizada que al final lo que hacemos es añadir sales minerales. Tenemos una serie de sales minerales para añadir ciertos iones necesarios para ciertos estilos. Brindemos por el futuro del sector. Salud. De la Segovia monumental nos desplazamos a la Segovia más cercana a la naturaleza. Cruzamos de punta a punta la provincia para conocer a una cervecera muy integrada en el medio rural y que se inspira en su entorno privilegiado para diseñar sus recetas. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rosa, ¿qué tal? ¿Me enseñas tu pueblo? Sí, vamos, venga, te llevo a un sitio espectacular. Guay. Estamos rodeados de un espacio natural precioso, justo en el Parque Natural de las Hoces del río Riaza. Cuéntanos un poco por qué decidisteis veniros aquí a montar vuestra pequeña fábrica de cerveza artesanal.
Bueno, pues nosotros teníamos claro, vivíamos en Madrid y teníamos claro desde hacía ya bastantes años que Madrid no era nuestro sitio, se nos quedaba un poquito grande y que lo que queríamos realmente, nuestra ilusión era venirnos a vivir al pueblo. Llevábamos muchos años haciendo cerveza en casa y dijimos, bueno, pues qué mejor, ¿no?, que poder vivir de nuestro hobby en el sitio donde queremos afincarnos. El Parque Natural también nos ha dado quizá la inspiración para hacer vuestras recetas y también para llamar a vuestras cervezas por esos nombres que tienen tanto que ver con este espacio natural privilegiado. Tanto que nos llamamos Casuar, precisamente porque Casuar es el rincón más emblemático de las hoces del río Riaza, hay una ermita, y queríamos también con la fábrica y con el negocio que montáramos en el pueblo, pues dar un poco a conocer y aportar nuestro granito de arena para que esta zona sea un poquito más conocida. Bueno, de hecho en el nombre de nuestras cervezas pues también se refleja un poco el entorno, ¿no? Esto, antes de ser parque natural, fue una reserva de rapaces que fundó Friero de la Fuente, y por ejemplo tenemos Bubo, una cerveza con la imagen de un búho, tenemos Alba, que es una cerveza con la imagen de una lechuza. Lechuza en latín es Tito Alba, entonces ahí queríamos hacer un poco el guiño. Y luego ya saliendo del tema de rapaces, pues tenemos otra cerveza, por ejemplo, que se llama El Segador, con la que hemos querido también hacer un homenaje, ¿no?, a la gente de la zona, a los segadores de toda la vida en esta zona, que al final hay mucho cereal. Hablando de la zona, un poco, ¿cuál ha sido vuestra relación con el municipio? ¿Habéis sentido realmente apoyo por parte de la gente a nivel local? Uno de nuestros primeros miedos cuando montamos la fábrica era ese, ¿no?, el decir, bueno, ¿dónde vamos con esto a un pueblo tan pequeño? Pero tengo que decir que la gente lo ha cogido, vamos, excepcionalmente bien. Vienen a tomarse cervezas allá a la fábrica, están esperando cada año que saquemos la cerveza de temporada para probarla. Los bares del pueblo venden nuestra cerveza. Se han convertido como en embajadores, ¿no?, un poco de la cerveza, y van haciendo publicidad allí donde van de la cerveza que tienen en su pueblo, o sea que estamos encantadísimos. En vuestro proyecto también se incluye la plantación del lúpulo. Cuéntanos cuál ha sido vuestra experiencia y cuáles son vuestros planes. Pues mira, nosotros empezamos cultivando lúpulo hace ya muchos años porque, bueno, César, mi marido, que es el otro integrante de la fábrica, empezamos a experimentar entre diferentes variedades a ver cuál se daba mejor. Y entonces hace ya unos años nos compramos un terreno donde ya sí que lo tenemos adaptado, tenemos unos postes. El lúpulo necesita una zona húmeda, necesita inviernos duros, pero veranos calurosos. Entonces esta zona es ideal para el cultivo del lúpulo. Estamos en ello, esperamos el año que viene ya poder incorporar nuestro propio lúpulo a las cervezas. Hacéis una producción local, el consumo también y también el cultivo de las materias primas, ¿no? ¿Cuál es este modelo ideal de negocio? Mira, para nosotros el modelo ideal sería el kilómetro cero, o sea, sería poder cultivar nuestras propias materias primas, hacer una cerveza con productos de proximidad y que además se venda local. También es verdad que el tener una fábrica pequeña y un consumo local te permite hacer un poco más lo que quieres, en el sentido de que tienes una relación mucho más directa con el público que consume tus cervezas. Nosotros, por ejemplo, empezamos con 4 cervezas de estilos muy diferentes entre ellas y luego la gente nos decía, hoy queremos una con más lúpulo, más lupulada, pues sacamos una americanipa, ¿no? Luego no, querían una, pues no, un poquito más suave porque tal. Desde luego, el contacto, yo creo, directo con la gente es súper interesante, y ese tamaño pequeño, que es un inconveniente para muchas cosas, para otras nos permite ser, yo creo, más versátiles, ¿no? Tener cocciones más pequeñas, hacer algunos experimentos o adaptarte a los gustos de la gente que te rodea, efectivamente. Sí. Y me gustaría, Cristina, porque eres la primera mujer que entrevistamos en este documental, ¿cuál es, en tu opinión, el papel de las mujeres en el mundo de la cerveza artesanal? Porque el estereotipo está muy claro, ¿no? Es un señor, desde luego, es barbudo, tirantes, medio hipster, esa es la imagen asociada al mundo de la cerveza artesanal. Sin embargo, somos muchas mujeres las que estamos involucradas en hacer casi de todo, ¿no?, en este sector. Pasa como en muchos otros sectores, ¿no? Al final parece que el hombre es el que desarrolla las recetas, el que es el friki que está ahí, ¿no?, mirando, y creo que las mujeres tenemos que reivindicar un poco nuestro papel dentro del sector, dentro del sector de la cerveza, sí. Hay una asociación que se llama Pink Boots, la Sociedad de las Botas Rosas, que engloba a muchas mujeres que no solo son maestras cerveceras, sino también otros muchos oficios fundamentales, vitales para sacar adelante nuestros negocios, ¿no? Y uno de los eventos más interesantes que hacemos a lo largo del año, en torno a la semana del 8 de marzo, nos juntamos varias fábricas para hacer una cerveza colaborativa.
Lo curioso es que en todo el mundo se hace esta cerveza colaborativa y se hace con un blend de lúpulos que es igual para todas. Cada fábrica o cada agrupación de mujeres cerveceras elegimos el estilo, trabajamos la receta juntas. Bueno, es una manera de juntarnos, de reunirnos, de hablar de recetas, pero hablar también del sector, de nuestro rol, de nuestro papel, y la verdad es que lo pasamos bien. Así que animo a todas las chicas del mundo cervecero a que se sumen a esta iniciativa. Vamos a brindar por el futuro de nuestro sector y porque las mujeres tengamos éxito. Muy bien, pues que así sea. Muchísimas gracias por venir. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mateo? Pues nada. Hola, pequeñín. La cerveza artesanal también tiene mucho de experimentación, creatividad y colaboración con otros productores. Viajamos a la fábrica más grande de la provincia para conocerlo. Muchas gracias por acogernos en vuestra fábrica. ¿Qué ha pasado desde 2013 que pusisteis en marcha esta aventura? Desde 2013 han cambiado mucho las cosas, parece que no, pero son ya 8 años. La idea original no era una fábrica como tal, sino era una especie de restaurante donde nosotros pudiésemos destinar una pequeña parte del espacio a una fábrica de cerveza, ¿no? Aquello se quedó por el camino, no pudimos hacerlo, montamos simplemente la fábrica, pero siempre hemos tenido la idea de tener un sitio un poco más abierto al público. Y entonces al final hemos decidido comprar unas naves bastante grandes, 2000 metros, es más del doble de lo que tenemos aquí ahora, con una finca grande también, y vamos a trasladar allí la fábrica, vamos a montar otra fábrica prácticamente de nuevas, con bastante más capacidad de producción y más abierta al público, con zona de degustación, donde podamos hacer visitas a la gente, enseñarle un poco todo el... Para eso lo que hemos hecho ha sido recurrir a una forma de financiación un poco alternativa, que es un crowdfunding, ¿no? Que supone vender una parte de la empresa a inversores particulares, y lo que te permite esto es que de repente tienes pues, prácticamente 200 nuevos socios, que al final son 200 pequeños embajadores de la fábrica. Tenéis como dos gamas de producto bastante diferenciado. Habéis apostado últimamente por cervezas un poco más especializadas, cervezas más orientadas quizá a un público joven. Cuando empezamos, nuestra idea era un poco tratar de crecer en un mercado más local, ¿no? Pero lo que es innegable es que nuestra provincia es muy pequeñita. Seguimos manteniendo nuestra línea de cervezas más clásicas enfocadas a un público a lo mejor más local, que se venden muy bien en una hostelería tradicional que apuesta por dar un paso más en cuanto a la calidad y demás de las cervezas que tiene. Y luego, en los últimos años, para llegar fuera, ¿no? Para llegar en sitios donde el cliente no va a tener un vínculo local con la empresa, pues ahí tenemos que llegar con productos un poco diferentes, ¿no? Entonces, desde hace unos años hemos apostado también por hacer cervezas un poco más diferentes, un poco más vanguardistas, enfocadas a un público muy especializado, que la verdad es que nos han funcionado muy bien. Entonces tenemos como premisa, y que es parte del éxito que tienen, no repetir nunca, ¿no? En ocasiones funciona muy bien, se vende prácticamente el lote entero incluso antes de haberlo envasado. Son ediciones totalmente únicas y limitadas. Habéis hecho bastantes colaboraciones. ¿Cuál es un poco el valor de hacer colaboraciones con otras fábricas de cerveza? Las colaboraciones son muy divertidas porque al final te permite juntarte con un amigo. Yo solo no hago 2000 litros de una cerveza que sea bastante arriesgada, bastante diferente, porque a lo mejor me cuesta venderla, ¿no? Pero en una colaboración que al final repartes el lote, se vende muy bien, ¿no? Te permite al que hace la colaboración contigo darse a conocer un poco en tu zona de influencia, en tu zona de ventas, y a nosotros al revés, ¿no? Darnos a conocer un poco en la zona de la empresa con la que hagamos la colaboración. Nos lo pasamos muy bien con las colaboraciones. Y habéis apostado claramente por la lata, sobre todo para esta línea más arriesgada, sí, digamos, es la lata vuestro producto. Nosotros mantenemos la botella para las cervezas más clásicas, la lata está en general un poco asociada a cervezas un poco más económicas. El público especializado no es así, es todo lo contrario, ¿no? El público más especializado, buena parte de las cervezas que demanda las demanda en lata. La lata tiene muchas ventajas, sobre todo desde el punto de vista logístico. 500 litros de cerveza en lata abultan la mitad y pesan la mitad que 500 litros de cerveza en botella, porque una botella pesa 300 gramos, que es prácticamente el mismo contenido que tiene de líquido. Las cervezas, y sobre todo las cervezas con mucho lúpulo, la luz las afecta negativamente, ¿no? La lata, al ser un envase totalmente opaco, la protege muy bien de la luz. Es un envase en la que la etiqueta se ve mucho, que eso te da mucha visibilidad. Tiene muchas ventajas, también tiene algún inconveniente. Siempre hay un poquito más de oxidación en las latas que en las botellas. En una botella puedes hacer lo que se llama preevacuación, es decir, puedes hacer vacío y sacar todo el oxígeno, de modo que cuando llenas la botella después no hay oxígeno, y la oxigenación en la botella siempre va a ser un poquito menor que en la de la lata, ¿no?
al ser de vidrio también, tiene un cierto más aislamiento térmico que protege un poco más a la cerveza también de los cambios de temperatura. Hay cierta polémica sobre su reciclado, ¿no? Sobre las posibilidades de reciclado de la lata frente al vidrio. Lo más coherente y, por supuesto, lo más favorable con el medio ambiente sería la reutilización de los envases, ¿no? El vidrio, sabéis que se funde y se reutiliza, pero por lo visto de lo que nos dicen que nosotros compramos, el porcentaje de vidrio reutilizado no es tan alto como el que nos creemos, ¿no? Con el aluminio pasa exactamente igual. Lo más lógico sería la reutilización de los envases. Lo que pasa es que si yo vendo cerveza en sitios lejanos, que me retornen los envases es algo muy complicado, pero en otros países tienen un sistema nacional de retorno, como ocurre en Alemania, en Bélgica y demás, de botellas, que les funciona muy bien y que sería lo lógico que se instalase aquí. Yo creo que en España estas grandes empresas que tienen muchos intereses en el reciclado de los envases, pues hacen que no prolifere un sistema de retorno de envases, que sería lo más lógico, poder comprar envases reutilizados, al menos el vidrio, por supuesto. Gracias, Mateo, por recibirnos en vuestra fábrica. Salud. La preocupación por el medio ambiente ha entrado de lleno en el sector cervecero. En nuestra próxima parada visitaremos a una cervecera de producción ecológica, que ha apostado por el cuidado del entorno como principal valor de su marca. Contarnos qué es BIR, ¿por qué BIR con V? Bueno, BIR es un proyecto autogestionado que nosotras decidimos implicarnos y trabajar de algo que hiciéramos nosotras mismas. Y elegimos el nombre de BIR porque era la palabra cerveza en inglés con V de cerveza vegana, que es un poco una característica nuestra y que queríamos ponerle también al proyecto, todo un tema que tiene que ver con el veganismo y la liberación animal. ¿Qué significa para vosotras el ser una cerveza vegana? Tanto industriales como artesanas nos encontramos cervezas que pueden llevar ingredientes de origen animal y hay otras muchas cervezas que igual son veganas, pero son veganas pues por casualidad. Nosotros no es solo que sea vegana pues porque no lleva ingredientes de origen animal, sino que queremos añadirle todo este contenido, como te digo, ético y político para nosotras importante. Y cuando nos decían que porque era vegana, nos decían si es que era de la vega. Acabamos de venir de otro lugar donde han puesto muy en valor el envase en lata. Contarnos un poco cuál es vuestra alternativa y por qué optáis más por el vidrio, ¿no? Una de las razones principales es porque lo reutilizamos. Entonces nosotros envasamos en vidrio y utilizamos otros envases que no es en botella, que son de acero inoxidable, con la misma intención de que sean reutilizables para volver a utilizarlos. Entonces se vuelve a recuperar la botella, se lava y se vuelve a utilizar. Lo primero es reducir el consumo. En lugar de tomarnos 25 cervezas, pues disfrutar con una cerveza artesana. Siempre, por ejemplo, ayuda mucho más y puede disminuir el consumo que tomar, por ejemplo, la cerveza industrial del modo que lo hacemos. El aluminio no se puede reutilizar, el vidrio sí. Nosotros tenemos botellas de un modelo que se fabricaba en Azuqueca de Henares, yo que sé, se dejó de fabricar hace 8 o 9 años y aún a día de hoy nos siguen llegando botellas de esas. Es como si cogiésemos esta cerveza, nos la bebiésemos y el vaso lo tirásemos a un contenedor. Es que es de locos. Contarnos un poco cómo hacéis ese proceso. Básicamente nosotros cuando vamos a repartir la cerveza a nuestros clientes de hostelería o de tiendas ya tienen esta información, ya saben que el envase es retornable y lo que hacemos es recogerlo. Cuando vamos a repartir el siguiente pedido, recogemos las botellas que han guardado. Durante los primeros años del proyecto de cerveza BIR nosotros nos ocupábamos del propio lavado de las botellas y habíamos diseñado un sistema inspirándonos en otros cerveceros que muy al principio lo hicieron, luego ya nadie siguió haciéndolo, pero nos inspiramos y lo fuimos mejorando durante los primeros años y nos ocupamos nosotros de lavarlas. Llegó un momento que era un poco inabarcable las dimensiones y encontramos lavaderos de botellas que normalmente se dedican al sector del vino, pero que preguntamos si podían lavar las botellas de cerveza y encajaba en su línea de limpieza. Vienen lavadas ya y las utilizamos. Entonces ese es el circuito. Siempre es más laborioso y vas cargado y vuelves cargado y te toca descargar la furgoneta, o sea, no es algo que salga como rentable, como mucha gente se cree económicamente, sino que lo hacemos, bueno, pues
es que nos parece una locura tirar. También tenemos un montón también de clientes y personas que les gusta consumir bien, muy sensibilizadas con este aspecto, y de hecho les gusta esta cualidad de que sea retornable, incluso un montón de tiendas que nos eligen de estas típicas de granel o de otro que reutilizan los envases, entonces le llena también la posibilidad de retornar, de comprar un envase que saben que pueden devolver, y a veces lo devuelven aquí, muchas veces en la fábrica directamente. ¿Qué otras cosas incluís en esa política, digamos, de gestión medioambiental, ¿no? de vuestro proyecto? Por ejemplo, el bagazo que sobra de elaborar las cervezas, que es la cebada malteada después de haberlo elaborado, lo gestionamos nosotras mismas, hacemos un proceso de compostaje y distintos fermentos con ello para aprovecharlo en el huerto, un terreno como este, y refertilizar la tierra. Todos los ingredientes que utilizamos son de cultivo ecológico. Eso significa que en el proceso de cultivo de esos ingredientes, tanto de la cebada como el lúpulo, no se ha utilizado pesticidas, ni herbicidas, ni otros abonos de síntesis química derivados del petróleo en su cultivo, se han utilizado de otros orígenes. Entonces, en ese sentido también estamos aportando cuidado a la tierra, como es importante para nosotras, y cuidado a las personas. Al igual, por ejemplo, el lúpulo, pues hay unos amigos que han empezado hace unos 3 años con una asociación que están empezando a cultivar en Madrid. Este año, de la cerveza Bier, que es la que estás tomando tú, todo ese lúpulo va a venir de Madrid, por ejemplo, que está pues al lado, ¿no? Entonces, la malta la tenemos que traer de Alemania, porque aquí no se maltea en ecológico, pero es como todo lo que podemos, apostamos por ello, aunque nos lleve más trabajo y aunque sea evidentemente un poco más caro. ¿Qué significa producir en ecológico, ¿no? ¿Es algo más que una etiqueta? Estrictamente sería los ingredientes del cultivo es que ecológico. Nosotras consumimos ecológico, o sea, el sello ecológico no nos pide que durante nuestra producción nosotros consumamos ecológico, tampoco pide la reutilización, hay muchas cosas que no se piden y va más allá, porque al final ecológico, o sea, una cosa es lo que es producción ecológica de lo que se pide como un sello, y otra es a lo que cada uno llamamos ecológico, que bueno, eso ya es un tema como filosófico, ¿no? Pero los tendemos a un cuidado que... Y nosotros no entendemos hacerlo de otra manera. Cuando empezamos, desde el principio que empezamos a pensar las primeras cervezas, pues entendíamos que el cultivo tenía que ser ecológico. ¿Por qué los productos ecológicos son más caros? La pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué los productos no ecológicos son tan baratos? Se están utilizando unos recursos que la Tierra ha tardado miles de años en generar, que es el petróleo, el gas, y se están quemando como si no pasase nada, y se están ciertas personas enriqueciendo con eso. Todas esas consecuencias de contaminar y no parar de contaminar, las estamos pagando todos. Lo ecológico lo vemos ahora como algo sorprendente, pero dentro de 10 o 12 años, si se volviese a hacer esta entrevista, pues el 90% de las cerveceras, el 90% no, pero estoy seguro que el 50% acabará produciendo en ecológico o tendrá cervezas ecológicas, porque es que no queda otra. Pues Nacho, Silvia, gracias por acogernos aquí en vuestra casa. Gracias. Porque la coherencia siempre merezca la pena. Gracias. El proceso de elaboración de la cerveza termina con su distribución y venta, y nuestro viaje por Segovia termina en la capital. ¿Qué mejor lugar para conocer este paso que la barra del bar? Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rosa, muy bien. ¿Y tú? Bien, estáis aquí en el pleno centro de Segovia. ¿Entramos? Venga. El 8 forma parte de un proyecto que es más grande, que es Octavo Arte. ¿Por qué decidís abrir un bar como este, tan cerquita del centro de Segovia, y tener la fábrica fuera? Un poco, ¿cuál es ese modelo? Todo empezó con una pequeña tienda en Ochandategui, también aquí en Segovia, en el centro, que vendía cervezas de otras marcas. Y bueno, al final pues nos dimos cuenta de que lo que nos apetecía era hacer nuestra propia cerveza. El modelo principal era un brewpub y de hecho lo tenemos ahora mismo puesto así, en la Lastrilla. Lo que pasa es que se nos hacía demasiado grande para acercar unas cervezas a la gente de Segovia, y vimos que era mejor una cosa más pequeñita y sobre todo mejor situada. Los segovianos no vamos en coche a tomar cervezas. Muchas gracias. Claro, Octavo Arte dio lugar al 8, que es súper atractiva la idea de ir vinculándolo de una manera, todo, sí. Uniendo un poco todas esas marcas. Además del 8, que es una
manera de sacar vuestras cervezas de forma directa, ¿dónde distribuís y cuáles son las principales dificultades que podéis encontrar? El 8 es donde más sacamos, donde mucha más cerveza sacamos, además con gran diferencia. Nosotros como cervecera estamos sobre todo enfocados al barril hasta el confinamiento y a partir de ahí decidimos darle una vuelta más y con las latas ya hemos decidido ir un poco más a tiendas, a más bares, a salir un poquito más de lo que era nuestra zona de confort, que aquí estamos muy bien, pero maravilla. Hablando de latas, habéis hecho una serie muy bonita, muy comprometida además con el entorno, con Segovia, porque se ha celebrado el aniversario de la batalla de Villalar. Contarnos un poco cómo decidisteis hacer estas series especiales, ¿no? que a veces hacemos los cerveceros para hacer cosas distintas, ¿no? Para probar cosas nuevas. Sí, bueno, esto fue también un poco hablando con un amigo que es el que ha diseñado pues, lo que es el pack, las etiquetas y demás. Nos gusta Segovia, nos gusta Castilla y nos gusta la historia. Dinos los nombres. Sí, Bravo, Padilla y Maldonado, los líderes comuneros. Y un poco la distribución de estas ediciones especiales, ¿aquí en el 8 lo hacéis todo o también tenéis alguna manera de sacarla fuera? Sí, en un principio de hecho íbamos a venderlo solamente nosotros, al final son packs muy limitados, hicimos muy poquita cantidad y luego ya lo hemos ido ampliando a las tiendas de Segovia, sobre todo al pequeño comercio. No hemos querido llevarlo a una gran superficie. En bares tampoco lo hemos ofrecido, aunque hay algún bar que lo vende, pues al final pues un poco por el arraigo o por la tierra, pero en principio lo vendemos nosotros, en la web, en la fábrica y en el bar. Eso es el grueso. Hablemos un poco del consumidor que entra aquí al 8, ¿no? Este consumidor más o menos inexperto. ¿Cuál es la primera reacción cuando conoce los diferentes estilos y variedades que podéis ofrecer? A mí dame algo que se parezca a la Mahou, por ejemplo. Pues bueno, pues a partir de ahí empiezas a tirar y a mí esto no me gusta y pues les damos a probar y al final les acaba encantando la de más grados o la más especial. La cultura cervecera está creciendo, pero además rapidísimo. Yo creo que un factor importante ha sido cuando las grandes cerveceras han empezado a sacar la IPA, la doble lúpulo. Yo creo que todo eso nos está haciendo un gran favor. A lo mejor ha tardado, al principio la primera reacción es ¿y esto qué hace con una IPA? ¿Para qué? Sí, la gente por lo menos ya le empiezan a sonar los nombres. O sea, le dices una IPA y no se quedan en plan dame una cerveza, o sea, me da igual. O una porter, ya pues les van sonando las cosas y te las piden y no les suena chino y dicen, pues voy a probarla. ¿Os acogen bien la gente de Segovia, los vecinos? Nos tratan de maravilla. Hemos hecho estilos que es que incluso hemos hecho alguno que ni siquiera sabíamos, no habíamos podido tener una referencia de ese estilo y hemos dicho, pues lo vamos a hacer. Se acabó aquí en el barril con un público, como digo, muy neófito. Sí, gente que es su cerveza favorita, pero... Y luego hay gente también que viene de fuera que busca en bares de cerveza artesana en Segovia y entonces vienen también un poco a posta. Uno de los temas quizá más interesantes también hablando de distribución es la participación en ferias, ¿no? ¿Participáis en todo, solo en lo especializado? ¿Qué aporta el hecho de estar en una feria de cerveza? Pues hemos estado épocas de ir a todo y entonces también un poco la experiencia te hace un poco ver qué ferias te pueden encajar mejor y qué ferias te pueden, o a nosotros personalmente, no nos sirven. Como decía antes, a nosotros nos gustaría crecer un poquito y yo que sé, que nos invitaran a ir a Barcelona a hacer cosas allí. No nos vale el feedback que podemos recibir de aquí porque, como decía un poco, han crecido a la vez que nosotros. No tiene nada que ver con ir a Madrid y un público que a lo mejor ha probado no sé cuántas mil cervezas distintas. Antes has mencionado Barcelona y os han dado en el Barcelona Beer Festival, en el Beer Challenge, os han dado ya un par de premios. ¿En qué medida afectan ese tipo de reconocimiento para luego hacer una distribución un poco más especial, ¿no? Nos conoce más gente especializada, distribuidores que quieren probar lo nuestro y una vez lo prueban dicen
pues está bien, pues claro que está bien. Pues la gente tiene curiosidad por qué es lo que han premiado y por qué esto está bueno y qué es y de dónde son y qué hacen. Vamos a brindar por los años venideros y que tengáis mucho éxito. Y cada vez mejor. Muchas gracias. Volvemos a la ciudad cargados de cajas de cervezas que repican en el asiento trasero del coche. Cada vez más curiosos se acercan a probar la cerveza que ha hecho su vecino. O entran en una tienda durante sus vacaciones y encuentran, al lado del vino, una pequeña botella de etiqueta desconocida. O asisten a la nueva feria que se ha montado en la plaza de su pueblo, donde unos locos le ofrecen probar sus últimas creaciones. Productos de proximidad y con ingredientes naturales, ecológicos, todos esos conceptos yo creo que van a ayudar a una expansión del consumo de la cerveza en España. Cercanía y calidad deberían ser los sustantivos que definen nuestro consumo. Un ejemplo responsable que se extiende por todo el mundo. Cuando hay un mercado tan en explosión, como en este momento está siendo el mercado de la cerveza artesanal, creo que tener un relato que esté pegado a nuestra tierra es importante. ¿Te atreves a descubrirlo?